Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel Antopolets y hoy les voy a contar sobre el estado del sistema y marco de referencia internacional de gravedad terrestre. Para empezar, tengo que empezar con el estado actual del marco de referencia de gravedad. Y actualmente el marco oficial de la Asociación Internacional de Geodesia sigue siendo IGCN 71. IGCN 71 fue establecida a través de o adoptada a través de la Asamblea General de la IUGG en 1971, e integró por primera vez las primeras observaciones de gravedad absoluta, realizadas con gravímetros de caída libre. Esta red, con una distribución global, integró también observaciones relativas realizadas con gravímetros relativos y péndulos. em, y como pueden ver, el principal objetivo que tuvo esta red fue una cobertura a nivel global. Esta red, si bien ya lleva unos cuantos años, sigue siendo el marco de referencia oficial de la IAG hoy en día. Em, desde esos años, los gravímetros absolutos se han desarrollado y han avanzado en términos de su precisión y las posibilidades de medir con estos instrumentos, hasta llegar a precisiones y exactitudes de apenas unos pocos microbares. Existen distintas soluciones realizadas por distintos grupos de investigación. Tal vez los más conocidos son aquellos construidos por Microgel Lacoste en Estados Unidos, los cuales desarrollaron el FG5 y su versión de campo, el A10. Por otra parte, hoy en día también contamos con gravímetros superconductores, los cuales nos permiten observar variaciones de gravedad con una alta precisión y una alta estabilidad en el tiempo. La otra ventaja que tienen, por otra parte, los gravímetros absolutos es que además nos permiten medir en el campo, como podemos ver, obteniendo muy buenas precisiones de décimas, de algunas décimas de miligramo. La ventaja que tienen estos instrumentos, más allá de la precisión, tiene que ver con que en realidad permiten realizar observaciones en forma independiente y no necesitan o no requieren un ajuste de red, como es en el caso de las observaciones relativas y como fue en el caso de IGCN 71. Por esta razón, la IAG en 2015, reconociendo las limitaciones de IGCN 71 y la necesidad, además, de contar con un marco de referencia eh, que esté vinculado o relacionado a observaciones de gravedad absolutas, y que estas observaciones de gravedad absoluta nos permiten tener una mucha mejor precisión que la que poseía IGCN 71. Resuelve a través de su resolución número 2 del año 2015 empezar a trabajar en el establecimiento de un nuevo marco de referencia, esta vez materializado a través de observaciones de gravedad absoluta, pero que además también estén vinculadas a comparaciones internacionales, que es otro de los componentes importantes y que más adelante voy a explicar. Otra de las cuestiones importantes que se resuelven dentro de esta resolución es la vinculación al ITRF, y así reemplazar IGCN 71. Para esto se establece el grupo de trabajo conjunto 211 dentro de la IAG, eh, para justamente trabajar en el establecimiento de un nuevo marco de referencia. Desde esos años, el grupo de trabajo ha estado avanzando en la definición de un sistema de referencia. Previo a establecer un marco, necesitamos inevitablemente definir un sistema de referencia. Y en el año 2023, a través de su resolución, de su única resolución adoptada en la Asamblea General de la IUGG en Berlín en 2023, se define el sistema internacional de referencia de gravedad terrestre a partir de principios fundamentales. O sea, la idea de definir un sistema de referencia de gravedad de la misma manera que se define un sistema de referencia terrestre es definir los principios fundamentales sobre los cuales luego se materializa dicho sistema. Y justamente lo que se busca es una definición de gravedad estable en el tiempo a través de la aceleración instantánea del experimento de caída libre medida en el Sistema Internacional de Unidades. Por otra parte, además, se define un conjunto de correcciones convencionales, los cuales son independientes del tiempo. En el primer caso, el tratamiento de la marea permanente, que en el caso del sistema de referencia de gravedad se adopta el zero-tide, y luego para lo que son las correcciones que tienen que ver con la atmósfera,
se adopta una atmósfera estándar y una orientación de los ejes, del eje de rotación de la Tierra a través de lo definido por el IERS. Una vez que uno tiene definido su sistema de referencia, puede empezar a trabajar en la materialización de dicho sistema, y esto es el ITGRF. El ITGRF sí va a estar ya materializado a través de observaciones realizadas con gravímetros absolutos, los cuales van a tener que estar debidamente referenciados, ¿no? Eh, Otro de los componentes importantes del ITGRF son las comparaciones entre gravímetros absolutos a fin de establecer niveles comunes y asegurar o garantizar la compatibilidad de las observaciones entre distintos gravímetros absolutos, así como también detectar errores sistemáticos en cualquiera de los instrumentos que participen. Por otra parte, se define dentro del marco de referencia un conjunto de correcciones para las variaciones temporales de la gravedad que están asociadas a las mareas, la carga oceánica, atmósfera y movimiento del polo. Otra componente importante del marco de referencia es obviamente la infraestructura y la documentación, la cual forma parte de no solo las estaciones, sino también eh, una base de datos. Como para analizar cada uno de estos componentes, vamos a empezar primero con nuestras estrellas, los gravímetros absolutos, y como ya vimos, existen distintas soluciones, las cuales permiten obtener incertidumbres relativas del orden de 10 a menos 8 o mejor. Importante es justamente este rango de precisiones, independientemente del instrumento en particular con el que podamos contar para realizar nuestras observaciones. Sí es importante rescatar que en los últimos años se han puesto muy de moda y han cobrado muchísimo interés los gravímetros cuánticos, los cuales permiten medir gravedad absoluta en forma continua, contrario a los gravímetros de caída libre clásicos. En cuanto a las estaciones de referencia, las observaciones van a tener que estar realizadas sobre estaciones de referencia, y dentro del marco de referencia se definen tres tipos de estaciones. Las más, el primer rango es las estaciones de referencia, las cuales deben contar con una referencia de gravedad absoluta y estable en el tiempo, o sea que nos permita acceder al marco de referencia a cualquier tiempo, y tienen que tener establecidas justamente funciones de gravedad absoluta, funciones de referencia de gravedad. En este sentido, uno puede realizar o obtener sus funciones de referencia de gravedad a partir de tres métodos. El primero es a partir de observaciones de gravedad absoluta en la misma estación, que permitan, repetidas en el tiempo, o sea, que permitan obtener o calcular las variaciones temporales, y para esto se requiere un mínimo de una observación cada 2 meses. Esa sería una opción. La segunda opción es que se cuente con observaciones de un gravímetro superconductor en dicha estación, que combinadas con las observaciones de un gravímetro absoluto nos permiten estudiar en forma continua las variaciones de gravedad y justamente acceder al marco de referencia a cualquier tiempo. La tercera opción es a través de, como mencioné recién, observaciones continuas de un gravímetro cuántico. El segundo tipo de estaciones son las estaciones de comparación, las cuales son estaciones de referencia también, pero que además cuentan con facilidades y la infraestructura necesaria para establecer comparaciones entre gravímetros absolutos. Como se ve en el plano, debemos contar no solo con observaciones de gravedad a través de, por ejemplo, un gravímetro superconductor, sino además contar con distintos pilares para poder medir en paralelo con más de un instrumento absoluto. El tercer tipo de estaciones son las core stations, que en el marco de GIGOS se encuentran vinculadas a los otros marcos de referencia, tanto el ITRF como el IHRF, los cuales forman parte de las estaciones fundamentales de geodesia, por ejemplo, como es en el caso de AGO en Argentina, o como es en el caso de Betzel en Alemania. En cuanto a los estándares de procesamiento y a los conjuntos de correcciones que anteriormente mencioné, se estableció en el año 2021 las convenciones del ITGRS, en donde justamente se establecen algunos de las correcciones
que se aplican en forma estándar, no solo dentro del concepto del sistema de referencia, en lo que tiene que ver con la atmósfera estándar, por ejemplo, sino también a las variaciones temporales y cómo se corrigen esas variaciones temporales dentro de las observaciones de gravedad absoluta. Estas son compatibles con los estándares de procesamiento ya planteados para el IAGBN en 1988, pero sí se plantea una actualización en lo que tiene que ver con algunos de los modelos involucrados. No me voy a ahondar en detalle en cada uno de estos conceptos, sí quiero que entiendan que para cada una de las correcciones temporales existe una recomendación dentro de las convenciones en lo que tiene que ver para el sistema, en donde se adopta la referencia, y en lo que tiene que ver en el marco para la corrección eh, de dichas variaciones temporales. Eh, sí es importante el tema de las comparaciones o intercomparaciones entre gravímetros absolutos. Este es uno de los componentes más importantes que se plantea dentro del marco de referencia y tiene que ver con el hecho de que gravímetros absolutos que miden en exactamente el mismo punto y en el mismo lugar no van a arrojar valores de gravedad, exactamente el mismo valor de gravedad. Y esto tiene que ver con que existen pequeñas desviaciones entre los distintos gravímetros, y por esta razón, dado que en realidad todos miden gravedad absoluta, pero al existir distintas pequeñas desviaciones entre ellos, es necesario definir un nivel medio común para todos los instrumentos. Y esto se hace a través de las intercomparaciones, en el caso de que se hacen en conjunto con el CIPM, y estas intercomparaciones lo que buscan es justamente no solo determinar estas desviaciones, sino también establecer un nivel medio común que luego además se pueda trasladar a las distintas regiones. Como es en el caso, por ejemplo, de la imagen en la intercomparación, en la Key Comparison de China, donde luego algunos de estos instrumentos participaron posteriormente en la campaña de comparación regional Euramet, y justamente se pudo trasladar este nivel medio común entre los distintos instrumentos que participan de la comparación. Estas desviaciones además cambian en el tiempo, por ejemplo, debido al mantenimiento de los instrumentos, con lo cual es importante no solo que los instrumentos participen que participen en forma periódica de dichas comparaciones, de manera de poder tener una trazabilidad sobre las observaciones y justamente poder integrar dichas observaciones al marco de referencia. Por otro lado, les mencioné el tema del inventario de las estaciones y la documentación. El año pasado se oficializó la nueva base de datos de gravedad absoluta de la IAG. AGRAV es un proyecto que ya lleva varios años en conjunto entre BGI y la BKG. Y el año pasado, a través de una colaboración con CEDO, se ha actualizado la base de datos en un nuevo servidor en donde ustedes ya pueden visitar la base de datos y acceder a la información. La información es de vital importancia en términos no solo de la base de datos de la IAG, sino en términos de poder contar con la trazabilidad de los instrumentos y poder contar con resultados de las intercomparaciones. Y en este sentido es importante que las distintas instituciones puedan enviar su información de gravedad absoluta a dicha base de datos, eh, que forman parte básicamente de las observaciones que realizan los distintos instrumentos. En cuanto a la infraestructura, en el año 2019, a través de la resolución número 4 de la IAG, se establece, por un lado se reconoce la necesidad de que cualquier tipo de realización del ITGRS necesita inevitablemente de observaciones de gravedad absoluta, ¿sí? En las estaciones de referencia, y por el otro lado necesita también de las comparaciones entre gravímetros absolutos. Para esto, inevitablemente, es necesaria el soporte y la ayuda de los distintos organismos nacionales e internacionales que cuentan con gravímetros absolutos y que son los encargados de realizar las observaciones absolutas en las distintas regiones. Y para esto, entonces, se plantea la necesidad de que estas instituciones establezcan sus estaciones de referencia en términos nacionales o en términos regionales, que se realicen observaciones de gravedad absoluta en dichas estaciones,
pero que además dichos instrumentos participen en forma periódica de las comparaciones entre gravimetros absolutos. Una de las cuestiones importantes y que se plantea a través de la base de datos AGRAPH es también que estos resultados estén accesibles en formato Open Access. Entonces, para hablar de infraestructura, en términos de las estaciones del ITGRF, se plantearon o se plantean actualmente dentro del grupo de trabajo dos grupos de estaciones. Por un lado, aquellas estaciones que definen el marco de referencia y que son aquellas que forman parte del marco de referencia o que lo definen, ¿sí? En estos términos, son aquellas estaciones que ya mencionamos anteriormente, las estaciones de referencia, las estaciones de comparación o las core stations. La pregunta que nos surge ahora es, bueno, ¿cómo integramos las otras estaciones de gravedad absoluta, que ya sean estaciones de laboratorio o estaciones de campo? Y lo que se plantea es que estas estaciones sean compatibles con la definición del sistema, pero no definen el marco de referencia, ¿sí? Esto permitiría incluir la gran mayoría de las estaciones de gravedad absoluta, sí, siempre y cuando las observaciones o los instrumentos utilizados son compatibles con respecto a su propia incertidumbre. Los valores de gravedad, entonces, no van a estar planteadas funciones de gravedad a nivel temporal, sino que únicamente van a tener una época de referencia. Una de las cuestiones que actualmente se viene trabajando dentro del grupo es cómo compatibilizar las redes existentes, ¿no? Las redes de gravedad absoluta existentes. Y en este sentido, bueno, a nivel sudamericano contamos con una gran variedad de redes de gravedad absoluta, eh, que generalmente se limitan a una por país o una incluso en el caso de Brasil por estados, y generalmente están medidas con gravímetros de tipo A10, las cuales cuentan con además distintas épocas de observación. Entonces, la pregunta es cómo logramos que todo esto sea compatible con el marco de referencia que está planteado a nivel internacional. Esta es una pregunta que hoy en día no está completamente cerrada, no es una pregunta que está completamente resuelta y se viene trabajando en esta línea, pero sí es importante rescatar que el primer paso para compatibilizar todo esto es establecer estaciones de referencia a nivel regional. Y para ello contamos con el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia, AGO, y el Observatorio Nacional de Brasil, las cuales son dos estaciones que cuentan con observaciones de gravedad absoluta con gravímetros FG5, que además cuentan con un monitoreo continuo de gravedad que permite establecer funciones de referencia de gravedad. En el caso de AGO, particularmente, contamos con un gravímetro superconductor, el cual nos permite conocer variaciones de gravedad muy precisas a lo largo del tiempo. Con esto más o menos terminaría todo. Muchas gracias por su atención.